Muy buenos a todos, bienvenidos a, digamos, a un video más de lo que viene siendo esto como un apoyo que se les da y refuerzo a las clases de los conceptos que estamos viendo en el curso de álgebra lineal. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente de una cónica muy especial que es la elipse y vamos a aprender a construirla geométricamente y a medir esas distancias que, bueno, en clase se mencionaron, pero que de pronto no quedan tan claras, digamos, porque pues no tenemos instrumentos de medida en ese mismo tablero o en la misma clase. Para eso vamos a utilizar entonces el software de GeoGebra y vamos a tratar de aprender lo que tenemos ahí. Y nos vamos a estar apoyando pues con este PDF que encontré, que es muy bueno. Así que vamos a comenzar. Para eso vamos a empezar básicamente con venir a GeoGebra, venir acá donde dice elipse y vamos a ver que una elipse se construye a través de colocar dos puntos. Esos dos puntos, como pueden ver, ya me van generando la figura en la medida que me voy desplazando con el mouse. Vamos a establecerla por acá y ahí tenemos entonces una elipse. Ese primer punto que aquí han llamado el punto A, le voy a dar clic derecho a propiedades, voy a colocar a eso que este es el foco 2. Y al punto que han llamado B, lo vamos a llamar foco 1. A la elipse, propiamente hablando, la voy a dejar como un objeto fijo y voy a ocultar este punto C, que lo único que me permite hacer es como reajustar las dimensiones. Entonces mire que aunque le pongo objeto fijo, mientras yo mueva el punto C, no hay nada que hacer ahí. Entonces vamos a ocultar ese objeto que está ahí. La elipse, en este caso, tiene un radio más grande sobre el eje X. O sea, si aquí trazáramos un punto central, este radio es más grande que el radio que hay acá. Entonces aquí tenemos el radio mayor y aquí el radio menor. Es el radio mayor precisamente porque para unir esos dos focos tengo que trazar una línea recta. Y esa línea recta que trazamos ahí es horizontal. En el momento que esa línea recta es horizontal, la elipse tiene este comportamiento. Pero podría ser de otra forma. Me explico. Si yo le digo dibujo una elipse y los focos los coloco completamente verticales, mire que la elipse tiene otro comportamiento. Donde el radio mayor, ahora este radio más grande, está sobre el eje Y. Entonces, ¿de qué depende que sea una figura geométrica o sea la otra? Básicamente depende de algo que estamos haciendo que se llama el eje focal. ¿Qué es el eje focal? Ah, bueno, es una línea recta imaginaria que pasa por estos dos puntos. Entonces le vamos a decir a GeoGebra que pase una línea recta por el punto F2 y por el punto F1. Vamos a venir a la línea recta, la seleccionamos, le vamos a dar color y le colocamos un color rojo para que sea diferente. Y acá en básico le vamos a colocar eje focal. Entonces, la elipse tiene algo que se llama eje focal y es una línea recta que pasa por estos dos focos. Es así de sencillo, no hay mucho más que agregar. Si el eje focal es horizontal, el radio más grande está sobre el eje X y si el eje focal es vertical, el radio más grande estará sobre el eje Y. Eso es un dato importante. Así que una vez establecemos esto, vamos a darnos el primer criterio de la elipse. El primer criterio es colocar un punto cualquiera sobre la elipse. Ese punto yo lo puedo mover a mi gusto, como lo quieran dar, se llama el punto A. Si quiere colocamos punto P para que tenga relación con lo que hacemos en clase. Y lo puedo mover sobre la misma elipse como a mí más me convenga. Vamos a trazar un segmento de recta entre el foco 2 y el punto P y entre el foco 1 y el punto P. Son dos segmentos de recta. ¿Qué tendríamos que decir ahí? Al mover esto, mire que las dimensiones de F y las dimensiones de G varían. Pero la teoría me dice que cuando yo sumo estos dos segmentos de recta, siempre me da el mismo número. O sea que la suma de F y G serían constantes. Llamarlos F, llamarlos G no es como la mejor manera. Vamos a ponerle así, distancia del foco 2 al punto P. Eso tiene más sentido. Y a esto lo vamos a llamar como la distancia que hay desde el foco 1 al punto P. Y también tiene mucho más sentido. GeoGebra, por acá donde está el angulito, tiene algo que llama longitud o distancia. Entonces simplemente la seleccionamos la herramienta, presionamos el segmento de recta y al igual que acá, me dice cuánto mide esos dos. Tómese un momento el tiempo
súmelos en la calculadora y me dice cuánto le da. Básicamente es cuando usted se dé cuenta que modifique esto, siempre esa suma da lo mismo. Por algo tenemos herramientas tecnológicas, la intención es que pues, este proceso de sumar lo haga el mismo GeoGebra. ¿Cómo logramos ese objetivo? Venimos acá, vamos a colocar un cuadro de texto. Vamos a decir el cuadrito de texto, lo colocamos por acá y sacamos el texto. Entonces vamos a comprobar esto. Entonces digo, la distancia que hay del punto 2 al foco más la distancia que hay del foco 1 al punto es igual a ¿quién? Mucho cuidado que esto simplemente es texto. ¿Por qué? Porque no está contenido en un cuadro. Si yo vengo aquí donde dice avanzados y me meto aquí donde dice GeoGebra, él me relaciona lo que tengo hasta la fecha. Y me dice, usted tiene un punto P, una distancia del foco 1 al punto, una distancia del foco 2 al punto, porque así le colocamos a los segmentos de recta. Entonces yo quiero decir, bueno, primero la distancia va del foco 2 al punto, selecciono esto y mire la diferencia. Aquí me ha relacionado esa medida que toma el GeoGebra, o sea, esa medida, esta línea recta, y la he involucrado ya en esta parte de la fórmula. Eso ya no es texto, esto sí ya es ese valor de medida. Y vamos a colocar un texto, mire, totalmente diferente, esto que está acá, y acá le vamos a decir, bueno, ¿y eso a qué va a ser igual? Vamos a agregar una casilla vacía y nosotros vamos a escribir manualmente esa fórmula. ¿Qué vamos a necesitar? La distancia del foco 2 al punto más la distancia del foco 1 al punto. Eso es lo que estamos haciendo. Eso sería todo. Le vamos a dar aquí donde dice OK y vemos como por acá se produce este texto y este texto pues tiene esas características. Le damos clic derecho a propiedades. Por acá buscamos en avanzado, álgebra. Vamos a ver texto. Aquí donde dice texto. Le podemos colocar tamaño pequeño, un tamaño más grande. Podemos colocar un tamaño grande. Y uno dice, se me sale de acá. Simplemente le damos a dar doble clic izquierdo. Le vamos a dar donde dice OK y él vuelve y ajusta. Y ahí tenemos entonces que estas dos medidas miden 34.9. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mover el punto y miren, no importa cómo movamos los puntos, siempre me va a dar 34.9. Observen y verán. Siempre me va a dar 34.9. Siempre me va a dar eso que está ahí. Y mire qué interesante porque por más que lo mueva, siempre me da lo mismo. Y eso es lo que dice la teoría en su definición. Una elipse son todos los puntos en el plano coordenado donde la suma de esta distancia es igual a la suma de esta distancia. Es igual, la suma de esta distancia con esta distancia siempre me da el mismo número. Siempre me da el mismo número. O sea que eso es lo que me dice el lugar geométrico de lo que es una elipse. Así que, bueno, GeoGebra tiene por acá un botón interactivo que es sobre el punto P. Le podemos dar aquí en ese botón y vemos cómo él se va desplazando solo y vemos que esto no va a variar nunca. Pausamos esa simulación por botón interactivo, la pausamos completamente y de hecho pues vamos a ocultar el punto, vamos a ocultar esto y esto también lo vamos a ocultar y este texto incluso también ya no me sirve. De hecho el eje focal tampoco me sirve, simplemente es para saber la dirección y cómo se abre la elipse. Una vez entendido esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir a GeoGebra y vamos a establecer un punto medio o centro entre el foco 1 y el foco 2. Y ese punto que ya hemos llamado a este punto es el punto que nosotros llamamos en algún momento centro. Este es el centro de la elipse. ¿Listo? Y no solamente eso. Vamos a regresar el eje focal porque necesito esa referencia. Y vamos a calcular una intersección. Observen, intersección acá. Eso, intersección entre la elipse y el eje focal. Esa intersección me genera un punto A y un punto B. ¿Eso qué vienen siendo? Eso vienen siendo los vértices. A este que dice punto A es el vértice 2. A este que viene siendo el punto B, este es el vértice 1. Voy a colocarlo. Aquí se me fue un URL ahí. Vértice 1. Perfecto. Y ahí lo tenemos. Vamos a trazar una perpendicular aquí, perpendicular entre el eje focal y que pase por el punto. Y vamos a trazar también una intersección, vamos a trazar una intersección entre la elipse y esa vertical. Y me ha generado un punto B y un punto A.
Y son cositas interesantes de analizar. Ahora sí puedo ocultar el eje focal, incluso la perpendicular también, y quedarme con todo eso. Entonces, este punto D era una intersección también que existía, la vamos a ocultar, y me quedo con estos puntos que están ahí. Entonces, mire, vértice 1, vértice 2, acá tengo A y B. ¿Qué significa eso? Pues significa muchas cosas, pero vamos despacio. Si yo mido el segmento de recta que hay desde acá hasta acá, lo voy a llamar valor, a este segmento de recta lo voy a llamar C1, lo voy a llamar aquí. Una distancia C, pero como son dos, me toca poner C1 y C2, en GeoGebra sí me toca hacerlo así. Y acá ponerle una distancia que se llame también C2. Aunque estoy diciendo la medida que hay del foco al centro es la misma medida que hay del centro al otro foco. Por simetría tiene que ser así. Vamos a colocarle esto un color azulito. Vamos a decirle que esto es de color azulito y que esto también es de color azulito. ¿Cuánta distancia hay entre un foco y el otro foco? Bueno, si esto mide C unidades y esto mide C unidades, la distancia que hay desde acá hasta acá tiene que ser 2 veces C unidades. Eso tiene que ser importante. Y también definíamos con un segmento de recta, hagámoslo por acá, que la distancia que hay del vértice al centro, la distancia, vamos a colocarla color naranja, esa distancia es la misma distancia que hay desde el centro al otro vértice. Nuevamente, vamos a colocarlo aquí con un color naranja. Vamos a colocarlo con color naranja. La distancia que hay del centro a este punto de intersección, vamos a colocarlo aquí con un color como morado. Es la misma distancia que hay del centro a este punto de acá. Y este también lo vamos a colocar con un color morado. Y a esto nosotros en clase lo llamamos, la distancia que hay desde este vértice al centro lo llamamos radio mayor, el radio más grande, pero pues en la fórmula se aparece así como A. Y la distancia que hay del centro a B lo llamamos así B. Es precisamente a este señor que hemos pintado aquí en naranja, en básico lo vamos a colocar A. A, sí, dejémoslo así, lo necesito como A. Este segmento que dice C1, yo creo que lo puedo ocultar. Entonces, ahí está el valor de A. A este valor J, yo creo que también, porque simplemente es para que hagamos la simetría. Y a este que se llama H, creo que también lo podemos quitar. Dejémoslo así. A este que se llama I, lo voy a llamar B. Vamos a llamar B. Y ese se conoce como el radio menor, la distancia más pequeña, el radio más pequeño. Entonces, de todas las cosas que tiene la elipse, hay cositas muy interesantes. Es este triangulito que se forma entre el valor C, esto es un valor C, el radio menor y el punto de intersección aquí B con el foco. Si yo mido esta distancia que hay desde aquí hasta aquí, coincidencialmente tiene que darle lo mismo que A. Entonces vamos a darle distancia o longitud 17.5, distancia o longitud 17.45. Entonces, ¿qué puedo concluir? Que la distancia que hay desde este punto de intersección acá, esto se llama A. Y de ahí salió una relación que vimos en la clase de ayer. Bueno, si este es A, este es B y este es C, nosotros podemos construir, digamos, un triángulo rectángulo con esas características, que sería este de acá, este de acá y esta medida de acá. Entonces, si este es A, este es B y este es C, entonces ahorita sí, vamos a calcular una relación por teorema de Pitágoras. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y ahí sale la formulita que habíamos visto ayer en clase, bueno, al final, y que no, pues no me da el tiempo de explicar dónde salía. Por eso, C al cuadrado es igual a B al cuadrado, que es el radio más grande, menos B al cuadrado. Y yo por eso le hacía insistencia, siempre es el radio más grande menos el radio más pequeño. Y de ahí sale esta relación y básicamente me habla de una cosa interesante. ¿Qué es C? El valor C es la distancia que hay del centro al foco. Esas son las distancias que yo necesito calcular, distancia del centro al foco. Y de ahí vienen y de ahí salen. Y bueno, creo que eso ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y nos vemos en un próximo donde estaremos haciendo como ejemplos y ejercicios. Así que un fuerte abrazo.